El Titanic era más que un barco. Era un símbolo de la ambición humana y del ingenio de su tiempo. Construido a principios del siglo XX, su concepción representaba el pináculo de la ingeniería naval, combinando lujo, velocidad y tecnología en una sola obra. Su viaje inaugural, previsto desde Southampton hasta Nueva York, era esperado con gran expectativa por pasajeros y prensa. Familias adineradas, inmigrantes llenos de esperanza y tripulación entrenada para enfrentar cualquier eventualidad, todos compartían la ilusión de formar parte de la travesía más grande de su época. El Titanic no era solo un medio de transporte, sino un emblema de progreso y confianza en la tecnología moderna. Durante los primeros días de su viaje, el barco avanzaba con majestuosidad por el Océano Atlántico Norte. La travesía era tranquila y muchos pasajeros admiraban la amplitud de sus cubiertas, los salones decorados con elegancia y los lujosos camarotes que prometían comodidad y exclusividad. Se celebraban cenas formales, se disfrutaban recitales de música y la tripulación aseguraba que cada detalle fuera perfecto. Nadie imaginaba que aquella noche, marcada por la calma aparente del océano, cambiaría la historia para siempre. A las 11 de la noche del 14 de abril, el Titanic chocó contra un iceberg. La colisión fue suficiente para abrir varias vías de agua en la proa del barco, provocando un lento pero inevitable hundimiento. En cuestión de minutos, los sistemas de emergencia fueron activados. La tripulación, entrenada en evacuaciones, comenzó a organizar los botes salvavidas, aunque con limitaciones evidentes. El barco, considerado insumergible, no contaba con suficientes botes para todos sus ocupantes, y el caos se mezcló con el miedo y la incertidumbre. Entre llamadas de socorro y la difusión de la alarma a los barcos cercanos, se envió un mensaje de auxilio que contenía la última posición conocida. Un punto en medio del Atlántico que pronto se volvería crucial para la historia de la navegación y la investigación marítima. El rescate de los sobrevivientes comenzó con la llegada del Carpathia, un barco que se encontraba a más de 100 kilómetros de distancia. Su tripulación, enfrentando mares fríos y condiciones difíciles, navegó con rapidez hacia el lugar indicado. Tras varias horas de maniobras y esfuerzo, lograron rescatar a más de 700 personas que se encontraban en los botes salvavidas, temblando de frío y agotamiento. Las coordenadas enviadas por el Titanic fueron fundamentales para que la operación de rescate tuviera éxito, y días después permitieron recuperar cuerpos dispersos por el mar. Sin embargo, localizar el propio barco se presentó como un desafío mucho más complejo. Las corrientes oceánicas, la profundidad extrema y la falta de tecnología adecuada hacían que cualquier intento de encontrar la nave fuera casi imposible. Desde los días posteriores al hundimiento, se intentó planificar operaciones para localizar y recuperar el Titanic. Sin embargo, las limitaciones de los buzos de la época eran evidentes. Equipados con pesados trajes de buceo de metal y sistemas de respiración rudimentarios, no podían descender más allá de 90 metros, mientras que el Titanic descansaba a más de 3.800 metros de profundidad. Los primeros proyectos de recuperación eran audaces, pero se estrellaban contra la realidad del océano profundo. Algunos planes proponían llenar la nave con globos de aire o con objetos flotantes para hacerla subir a la superficie, mientras que otros sugerían métodos más extravagantes, como utilizar imanes o electroimanes para atraer la estructura de acero del barco. Todos estos métodos fueron descartados por inviables, y la nave permaneció oculta, inmóvil en el fondo marino durante décadas. Con el paso de los años, los avances tecnológicos comenzaron a abrir nuevas posibilidades. La invención de los sonares y el desarrollo de vehículos submarinos permitieron explorar áreas antes inaccesibles. En la década de 1950, los exploradores comenzaron a realizar estudios más serios, utilizando sonares rudimentarios para detectar anomalías en el fondo marino. Uno de los primeros intentos consistió en provocar explosiones controladas para generar ondas sonoras, con la esperanza de que los ecos revelaran la posición de la nave. Aunque la técnica era innovadora, los resultados fueron limitados y ninguna expedición logró localizar los restos de manera definitiva. Durante este periodo, surgieron personajes clave que marcaron la historia de la búsqueda. Exploradores apasionados y financistas excéntricos invirtieron recursos considerables en la búsqueda del Titanic.
Algunos de ellos eran millonarios autodidactas con un interés particular por misterios y leyendas, dispuestos a arriesgar fortunas para acercarse a la historia sumergida. Sus métodos y propuestas, muchas veces inusuales, demostraban tanto la fascinación humana por la nave como las dificultades de operar en condiciones extremas. Entre estos visionarios se destacaban quienes combinaron tecnología emergente con intuición y conocimiento del océano, sentando las bases para las futuras expediciones exitosas. A pesar de los numerosos fracasos, cada intento aportó un aprendizaje valioso. La profundidad del Atlántico, las corrientes cambiantes y la falta de referencias precisas obligaban a los exploradores a innovar continuamente. Cada equipo documentaba los restos de naufragios anteriores, analizaba la deriva de botes y escombros y desarrollaba nuevos equipos de detección y registro visual. La combinación de tecnología y perseverancia comenzó a mostrar que, aunque la búsqueda del Titanic era una empresa extremadamente compleja, no era imposible. Las primeras décadas del siglo XX dejaron claro que encontrar el Titanic no dependía únicamente del dinero o del deseo, sino de avances tecnológicos capaces de soportar condiciones extremas. La experiencia acumulada por las expediciones fallidas permitió entender que la búsqueda debía ser meticulosa, sistemática y apoyada en métodos científicos. Los sonares de barrido lateral, los vehículos operados a distancia y la fotografía subacuática serían, años después, herramientas indispensables para localizar y documentar la nave. Así, la historia del Titanic pasó de ser un desastre trágico a un misterio subacuático que desafiaría a generaciones de exploradores. La fascinación por la nave no disminuyó con el tiempo. Al contrario, creció a medida que la humanidad comprendía la magnitud de su pérdida y el valor histórico de su descubrimiento. Cada intento fallido, cada proyecto abandonado, sirvió como lección y preparación para las futuras expediciones. La búsqueda del Titanic se convirtió en un símbolo de la combinación entre ambición, tecnología y tenacidad humana frente a los elementos más implacables del planeta. Durante las décadas siguientes, se consolidaron equipos especializados en exploración marítima profunda. Los submarinos tripulados y los vehículos robóticos permitieron alcanzar profundidades impensables, y los investigadores comenzaron a mapear el fondo marino con precisión cada vez mayor. A medida que los métodos se perfeccionaban, se identificaron áreas de interés, se analizaron formaciones geológicas y se registraron anomalías que podrían corresponder a fragmentos de la nave. Cada hallazgo, aunque pequeño, reforzaba la idea de que el Titanic aún estaba allí, esperando ser descubierto. Los intentos iniciales de encontrar la nave demostraron que la tragedia del Titanic no se limitó a su hundimiento, sino que se extendió a décadas de esfuerzos humanos por comprender, documentar y preservar su memoria. La combinación de azar, valentía y avances científicos marcaría el camino hacia el descubrimiento definitivo. Un desafío que solo podía superarse con persistencia, innovación y determinación. El Titanic permanecía sumergido, silencioso y misterioso, un gigante dormido en las profundidades del Atlántico, mientras el mundo seguía fascinado por su historia y por la idea de que algún día, finalmente, se revelaría ante los ojos de la humanidad. La búsqueda continuaba, con cada expedición aprendiendo de los errores del pasado, preparándose para un hallazgo que cambiaría la historia de la exploración marítima para siempre. Durante las décadas de 1970 y 80, la búsqueda del Titanic se convirtió en un empeño obsesivo para quienes no podían aceptar que el barco permaneciera perdido en las profundidades del Atlántico. Entre los exploradores surgió un personaje singular, Jack Grimm, un millonario excéntrico que había invertido su fortuna en expediciones extravagantes, desde la búsqueda del Arca de Noé hasta la investigación de criaturas legendarias. Su interés por el Titanic no era menos intenso y estaba decidido a localizar la nave utilizando tecnología de vanguardia para su tiempo. Grimm y su equipo comenzaron con sonares de barrido lateral y equipos de localización que podían mapear el fondo marino con mayor detalle que nunca antes. Sin embargo, incluso con estos avances, los problemas persistían. Las coordenadas enviadas por el Titanic años atrás resultaban inexactas, y las corrientes marinas habían desplazado los restos durante las horas posteriores al hundimiento. El equipo se encontró con numerosas anomalías que parecían objetos metálicos,
Pero al analizarlos descubrieron que se trataba de formaciones rocosas o fragmentos de naufragios menores. La frustración crecía a medida que los días pasaban sin resultados claros, pero la perseverancia de Grimm y sus especialistas mantenía la búsqueda activa. El enfoque de Grimm combinaba métodos innovadores con la experiencia acumulada de los intentos fallidos previos. Sus equipos incluían magnómetros para detectar objetos de metal en el fondo, sonares capaces de escanear grandes extensiones de terreno y cámaras en tiempo real que permitían inspeccionar las anomalías encontradas. Cada descubrimiento debía ser verificado y cada desplazamiento registrado con precisión, para asegurarse de que ningún fragmento importante pasara desapercibido. A pesar de los recursos y la tecnología avanzada, la expedición enfrentaba obstáculos constantes. La deriva de escombros, el mal tiempo y la limitación de tiempo para permanecer en la zona de búsqueda. Mientras Grimm avanzaba en sus exploraciones, otro equipo de exploradores se preparaba para un enfoque más sistemático y científico. Robert Ballard y su grupo de la Institución Oceanográfica de Woods Hole. Ballard llevaba años fascinado por la historia del Titanic y había dedicado gran parte de su carrera al estudio de naufragios. Su enfoque combinaba tecnología avanzada con un plan estratégico basado en datos recopilados de expediciones anteriores y estudios oceanográficos sobre corrientes y escombros. Con el apoyo de la Marina estadounidense, Ballard pudo acceder a recursos que antes eran inalcanzables para exploradores civiles, incluyendo submarinos controlados a distancia y sonares de alta precisión. Si hasta ahora esta historia te está cautivando, te invitamos a suscribirte al canal para más contenido como este. Continuemos. Uno de los elementos centrales de la expedición de Ballard fue el desarrollo del sistema Argo, un vehículo teleoperado diseñado para descender miles de metros bajo la superficie del océano. Argo contaba con sonar, cámaras de gran angular, iluminación potente y la capacidad de transmitir imágenes en tiempo real al barco de superficie. Esto permitió a los científicos analizar los objetos y formaciones del fondo sin tener que depender exclusivamente de instrumentos indirectos. Además, la experiencia previa de Ballard con la localización de submarinos hundidos durante la guerra proporcionó valiosa información sobre cómo seguir los rastros de escombros para identificar sitios de naufragios. La estrategia de Ballard se basaba en identificar campos de escombros dispersos, siguiendo la lógica de que los restos más ligeros serían arrastrados por las corrientes, mientras que las piezas más pesadas, como las calderas y la estructura principal, permanecerían cerca del lugar del hundimiento. Esta técnica, inspirada en observaciones de naufragios previos, resultó ser clave para diferenciar entre formaciones naturales y restos artificiales. Durante semanas, Argo exploró el fondo del Atlántico Norte, registrando imágenes detalladas y transmitiéndolas en tiempo real para su análisis. Cada anomalía era estudiada meticulosamente hasta determinar si pertenecía al Titanic o no. Finalmente, después de días de exploración incesante, Argo captó lo que parecía ser un objeto artificial de gran tamaño. La forma y la consistencia sugerían que podía tratarse de una de las calderas del Titanic. La emoción entre el equipo era palpable. Tras décadas de intentos fallidos y exploraciones frustrantes, los restos del legendario barco estaban siendo localizados ante sus ojos. La confirmación no tardó. Las características coincidían con los planos originales del Titanic, y el patrón de escombros circundante coincidía con la hipótesis de que el barco se había partido antes de hundirse completamente. Poco después, los exploradores identificaron la proa de la nave, perfectamente conservada en comparación con el resto del casco. La popa fue hallada a varios cientos de metros de distancia, separada por el impacto del hundimiento y la fuerza de las corrientes. Este hallazgo confirmó las teorías de testigos y supervivientes que habían descrito la ruptura del Titanic en el momento del hundimiento. Las imágenes transmitidas mostraban la majestuosidad del barco, aún en su estado deteriorado, y los científicos podían observar detalles de la estructura y la disposición de los compartimentos. Con el descubrimiento confirmado, las exploraciones continuaron utilizando submarinos tripulados y vehículos robóticos. Estas misiones permitieron acercarse a áreas previamente inaccesibles, incluyendo el interior de la nave, donde se documentaron salones, camarotes y pasillos aún reconocibles. Jason Jr., un vehículo robótico de pequeño tamaño, fue fundamental para inspeccionar espacios estrechos, capturando imágenes que luego serían analizadas para comprender la distribución y la arquitectura del Titanic.
Cada inmersión revelaba nuevos detalles, desde la ornamentación de los salones hasta objetos personales que permanecían dispersos sobre el fondo marino. La recuperación de artefactos se convirtió en un proceso delicado y planificado. Los equipos extrajeron cuidadosamente objetos personales, fragmentos de mobiliario y elementos de la decoración interior, preservando su estado lo mejor posible. Entre los hallazgos más emblemáticos se encontraban zapatos, ropa, vajillas y partes de las cabinas de primera clase, que ofrecían una visión tangible de la vida a bordo y de la tragedia que habían vivido los pasajeros. Cada objeto recuperado contaba una historia y contribuía a reconstruir la memoria del Titanic, acercando a la humanidad a un pasado sumergido durante más de 70 años. A medida que las expediciones se multiplicaban, los investigadores comenzaron a comprender la vulnerabilidad del Titanic. La nave estaba siendo lentamente consumida por bacterias que se alimentaban del hierro, así como por la presión extrema y las condiciones corrosivas del océano profundo. El deterioro era evidente y la preservación se convirtió en una prioridad. Tecnologías de imágenes avanzadas permitieron crear modelos tridimensionales del casco y de los compartimentos interiores, facilitando el estudio de la estructura sin intervenir directamente sobre los restos. Estos modelos se convirtieron en herramientas fundamentales para planificar futuras expediciones y desarrollar estrategias de conservación. El reconocimiento del sitio como patrimonio subacuático protegido en el año 2001 aseguró que el Titanic fuera tratado como un lugar de memoria, un cementerio marítimo donde descansaban miles de víctimas. Las expediciones posteriores se realizaron con un enfoque más ético y respetuoso, priorizando la investigación y la preservación sobre la explotación comercial. Cada inmersión ofrecía información valiosa, no solo sobre la historia del barco, sino también sobre los avances tecnológicos necesarios para explorar y estudiar naufragios en aguas profundas. La importancia cultural e histórica del Titanic trasciende su descubrimiento. Los hallazgos permitieron documentar aspectos de la construcción naval de la época, comprender la vida de los pasajeros y analizar las causas que llevaron a una tragedia de tal magnitud. Además, la historia del Titanic continúa generando interés en el público, inspirando estudios, documentales y exposiciones en museos de todo el mundo. Los objetos recuperados, desde piezas del casco hasta elementos de la vida cotidiana, se exhiben como testimonio de un momento histórico que marcó el siglo XX y que sigue despertando fascinación. El legado del Titanic también plantea reflexiones sobre la relación del ser humano con el océano y los desafíos de explorar sus profundidades. La búsqueda y el descubrimiento de la nave demostraron que la perseverancia, la innovación tecnológica y la planificación estratégica podían superar obstáculos aparentemente insuperables. A su vez, recordaron la vulnerabilidad frente a la naturaleza y la importancia de preservar la memoria de quienes perdieron la vida. Hoy, el Titanic es más que un naufragio. Es un símbolo de la historia humana, de los límites de la tecnología y de la pasión por explorar lo desconocido. Las expediciones modernas continúan estudiando su estructura, utilizando drones submarinos y escáneres tridimensionales para documentar los cambios en el estado del barco. Los investigadores combinan datos históricos, análisis oceanográficos y tecnología avanzada para comprender cómo el tiempo y el ambiente marino afectan la conservación de un objeto histórico tan complejo. La narrativa del Titanic también está entrelazada con otros misterios marítimos y desapariciones contemporáneas, recordando al mundo que el océano sigue siendo un lugar vasto y lleno de enigmas. Cada descubrimiento y cada misión contribuyen no solo al conocimiento histórico, sino también al desarrollo de técnicas de exploración que pueden aplicarse a otros naufragios y sitios subacuáticos. La fascinación por la nave y por sus historias personales mantiene viva la memoria de los pasajeros y de la tripulación y subraya la importancia de respetar y proteger estos lugares de gran valor cultural. En última instancia, el descubrimiento del Titanic representa un triunfo de la ciencia, la exploración y la paciencia humana. Desde los primeros intentos fallidos hasta la expedición definitiva de Ballard, la historia de la búsqueda muestra cómo el ingenio, la colaboración internacional y la tecnología pueden transformar un mito en realidad.
Cada imagen capturada, cada objeto recuperado y cada modelo tridimensional creado contribuye a preservar la memoria de un barco que, a pesar de su hundimiento, sigue inspirando a generaciones enteras. El Titanic permanece en el fondo del Atlántico como testigo silencioso de la ambición, la tragedia y la perseverancia humanas. Su hallazgo y las exploraciones posteriores no solo resolvieron un misterio de décadas, sino que también marcaron un hito en la historia de la oceanografía y la arqueología subacuática. La combinación de técnica, determinación y respeto por la memoria histórica convirtió el proyecto en un ejemplo de cómo la humanidad puede enfrentarse a lo desconocido con valentía y rigor científico. A medida que las expediciones continúan, el Titanic sigue enseñando lecciones sobre la vida a bordo, la ingeniería naval, la naturaleza de los océanos y la fragilidad de la existencia humana. Cada nueva misión aporta información que permite comprender mejor su historia, documentar su deterioro y garantizar que, pese al paso del tiempo, la memoria de la nave y de quienes viajaban en ella permanezca intacta. La historia del Titanic, desde su construcción hasta su descubrimiento y conservación, sigue siendo un testimonio eterno de la interacción entre la tragedia y la ciencia, entre la ambición humana y los misterios del mar. El legado del Titanic no solo reside en los objetos recuperados o en las imágenes capturadas, sino en la conciencia colectiva sobre la importancia de preservar y respetar los vestigios de nuestro pasado. Su hallazgo marcó un antes y un después en la exploración de naufragios, demostrando que, con determinación, ingenio y tecnología, los secretos del océano pueden ser revelados y que incluso los desastres más profundos pueden transformarse en fuentes de conocimiento, reflexión y aprendizaje para toda la humanidad. Cuéntanos en los comentarios qué fue lo que más te sorprendió sobre el descubrimiento de los restos del Titanic. Suscríbete y regálanos un like. Nos vemos en la siguiente historia.